Bueno, ahora sí, buenas noches. Buenas noches. Entonces, continuamos con el libro de Éxodo. Veníamos viendo cuando Dios entregó los 10 mandamientos más los preceptos y las ordenanzas, ¿no? Vimos que después de que entregó los 10 mandamientos, comenzó a entregar como unos derivados más de los 10 mandamientos de cómo se deben cumplir y qué pasaba si la gente que lo incumplía, ¿cierto? Ahorita continuamos ahora, Moisés, después de que entrega los 10 mandamientos, le dice al pueblo, el pueblo le dice que ya no quieren escuchar más la voz de Dios, sino que Dios hable con Moisés y Moisés le transmite el mensaje de ¿qué? De Dios, ¿no? Entonces ahora vamos a ver qué pasó porque Moisés otra vez se devuelve al monte. Y ahí es donde se cumple lo de los 40 días, ¿no? De los 40 días que Moisés está allá. Entonces uno se pregunta, ¿40 días qué hizo Moisés en el monte? ¿Ah? ¿Ustedes qué dicen? Escuchando. Ajá, escuchando que lo que Dios le iba a entregar, sobre todo todos los mandamientos, los preceptos y ordenanzas que faltaban. No todos, porque acuérdense que todavía nos quedan ¿cuántos libros? Después del Éxodo que sigue. O sea que todavía quedan 3 libros donde todavía se puede, Dios le sigue enseñando al pueblo más cosas a través de ¿quién? De Moisés. ¿Listo? Dicen que le dio toda la ley hasta Levíticos. O sea, Toda la ley, hasta ajá. sacerdotal. Pero también hubieron otras enseñanzas después en los otros capítulos, ¿sí o no? Sí. Buenas noches. ¿Alguien dio el amén? No, estamos a arranque. Entonces vamos a Éxodo 23:20. Éxodo 23:20. Que ahí fue donde quedamos la vez pasada. Y ojo porque lo que vamos a ver tiene muchas cosas que no son de fácil interpretación. Y hay muchas interpretaciones sobre algunos versículos, ¿no? Porque acá vamos a ver otras cosas de lo que ellos percibieron del mundo de Dios o el mundo espiritual, ¿no? Entonces hay que ver todo esto. Entonces comienza el 20 y dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿A quién va a enviar Dios? A su ángel. A su ángel para que ¿qué? Guarda el camino. Para que guarde el camino. Y acá viene una pregunta, ¿cuál tipo de ángel? ¿Mm? 21. Mire lo que va a decir, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Cómo se llamaba el ángel? ¿Cómo se llamaba el ángel? Yo soy. 22. Pero, mire lo que va a decir, pero si en verdad oyere su voz e hiciere todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Mire hermosa promesa que le da Dios al pueblo de Israel, ¿no? Sí, ustedes obedecen todos mis mandamientos, no se preocupen de los enemigos porque yo me encargo de ellos. Entonces ahí viene una pregunta, entonces ¿por qué el pueblo de Israel perdió tantas peleas? Ahí está la respuesta. Porque no andaban bien en los caminos de Dios. Si ellos andaban conforme a Dios, ellos no hubieran perdido, no los hubieran sacado de su tierra. 24. Mire lo que dice. 23. Mire lo que dice. Porque mi ángel irá delante de ti. ¿De quién? Del pueblo, ¿no? Pueblo. Y te llevará a la tierra de ¿dónde? Del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los que yo haré destruir. ¿A ustedes les suenan este tipo de ángel? ¿Quién será? ¿Ah? ¿Quién fue el que los llevó por esta tierra del eteo, el amorreo y el jebuseo? ¿El qué? Perdón. El fereceo, el cananeo, el heveo y el jebuseo. ¿Quién fue? ¿Ah? ¿Sí? ¿Él fue el que los llevó? Bueno, Dios. Vamos a ir. Josué 1:16. Josué. Acuérdense que después de Deuteronomio sigue ¿quién? Josué.
¿Qué le dice Dios al pueblo de Israel? Escuchen que su voz y no le seáis que rebelde, porque Él os va a guiar por toda la tierra de qué, a la tierra que Dios les había que prometido. Vayan ahora a Josué 1:16. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado e iremos a donde quieras que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y sea valiente. Entonces, ¿quién era el ángel? Josué. Porque acuérdense que la palabra ángel no es solo un ser espiritual. ¿Qué es la palabra ángel? Un mensajero. ¿Un mensajero de quién? De Dios. ¿Y quién era el que iba guiando el pueblo cuando muere Moisés? Josué. ¿Quién fue el que peleó las batallas? Josué. Yo sé que algunos acá tienen duda porque dicen, pero debe ser el ángel de Jehová. El problema es que la palabra ángel la hemos confundido, por lo general, con lo espiritual o con el ángel de Jehová. No, hay que saber identificar cuándo es el ángel de Jehová y cuándo es otro tipo de ¿qué? De mensajero, ¿no? Volvamos otra vez allá a Éxodo 24. Mire lo que le dice ahora. Después de que usted... Éxodo 23, 24. No te inclinarás a qué. Después de que ustedes se entrenaban de esos pueblos, ojo, Dios qué les va a decir, les hace una advertencia. Ojo, porque no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás con ellos como ellos hacen. Ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás de todo y quebrarás totalmente sus ¿qué? Sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá ¿qué? Tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. Otra promesa que le hace al pueblo. Ojo, no caigan en la idolatría. Porque si ustedes caen en la idolatría, ¿qué va a pasar? La tierra no va a ser ¿qué? Próspera. Y tampoco los voy a cuidar de ¿qué? De las enfermedades. 26. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de ¿qué? De tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que echa fuera al heveo, al cananeo y al eteo delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumentan contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tome posesión de la tierra. ¿Cómo iban a coger esa tierra? ¿Ah? Poco a poco. Iban a ir peleando. ¿Cuál era la razón de que no podían coger y destruir todos los pueblos? Ahí le está diciendo. ¿Cuál es la razón? ¿Ah? Hasta que se multipliquen. Una es que se multipliquen, pero hay otra razón. ¿Ah? Para que no se vinieran todos contra ellos. Puede ser, es una interpretación. Ve al 29. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras de los campos. ¿Cuál es la razón? Si no había hombres, pues se aumentaban las Se aumentaban más los peligros, se comenzaba la maleza, los animales comenzaban a llegar. Como quedaban desoladas, pues se metían a las casas los animales y todo eso. Les dice, hey, vamos con calma, vamos conquistando poco a poco, y a medida que van conquistando, se van multiplicando, y ahí sí se siguen, ¿qué? Expandiendo. Alejo trajo el mapa, ¿no? Miren, eso fue todo lo que cogieron. ¿De la mano de quién? de Josué. De Josué. Y dice 30. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tome posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates,
porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y todos los echarás delante de ti. ¿Qué iban a ocupar? ¿Dónde eran las dimensiones de la tierra de Israel? ¿Dónde eran los límites? Oiga, desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos. Y desde el desierto, ¿hasta dónde? El Éufrates. El Éufrates. ¿Dónde queda el Éufrates? Norte. O sea que la tierra de Israel es el pedacito que conocemos actualmente. No. No, era grandísimo. Ni aún David alcanzó a conquistar todo. ¿Y por qué razón no conquistaron todo? Que estaban siguiendo a Dios. Ah, porque no andaban conforme a la palabra de Dios. Si ellos hubieran andado conforme a la palabra de Dios, el territorio de Israel sería más largo, más grande. Pero como ellos no andaron bien, pues por eso quedó el territorio como pequeño. El que más conquistó fue David, pero no alcanzó a conquistar todo lo que Dios prometió. No, exacto. Acá viene otra pregunta. ¿Y entonces por qué Dios sacó a esos pueblos de allá? ¿No eran ellos los que habitaban ahí? ¿Por qué Dios los sacó de allá? ¿Sí me hago entender? ¿Cuál es la razón de que saque al Eteo? Porque eran perversos. Ah, muy bien. La razón está ahí. Dice, eran pueblos idólatras. Y yo no quiero que si usted conquisten esa tierra, la vuelvan como ellos. Idolatría. Eran pueblos que no le tenían temor a nada. Hacían unas barbaridades muy grandes. Por eso es que Dios los sacó de esa tierra. ¿Y se la entregó a quién? Al pueblo de Israel, pero le dijo condicionado. Ojo, si usted cumple mis mandamientos. ¿Y se cuenta cuántas veces Dios sacó al pueblo de Israel de allá? ¿Ah? ¿Cuántas veces lo ha sacado de esa tierra? ¿Cuántas veces? Pues una y dos. ¿Dos? Los asirios y los babilonios. Ajá, cuando los babilonios y los asirios y después Con Roma. con Roma. ¿Sí se dan cuenta? ¿Pero por qué razón? Porque no andaban bien, conforme a los mandamientos de Dios. ¿Y a estos pueblos por qué los sacó? Porque tampoco andaban conformes. Se puede decir que eran unos pueblos muy depravados. ¿Se imagina? ¿Y cómo? Casi las leyes y todo era para esa tierra. Exacto. Fueran los israelitas o los extranjeros, debían cumplir. Y acá viene una cosa, menos mal que Alejandro lo dice. Para que se pueda cumplir todos los mandatos de Dios o toda la ley, hablando toda la ley, Alejandro lo acaba de decir, solo se puede cumplir en donde toda, en Israel. ¿Por qué? Acuérdese que muchas de las cosas se hacen en ¿dónde? En Israel. ¿Dónde estaba el pueblo? ¿Dónde estaba el templo? Jerusalén. En Jerusalén. ¿Dónde se tenían que hacer los sacrificios? Allá. En Jerusalén. Por eso es que no se puede hacer en ninguna otra parte, sino solo en ¿dónde? En Jerusalén. ¿Sí se dan cuenta? Y así muchos mandamientos solo se pueden cumplir en Jerusalén. Acuérdate cuando entres en la tierra que el Señor te va a Exacto. Así son todos. 32. Miren lo que dice. Ahora le dice, ojo, el 31, perdón. Y fijaré tener los límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates. Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. 32. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán. Mire cómo le dice ya Dios. ¿Esa tierra de quién es? Sí. Tuya. No habitarán. ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿Nosotros? No. ¿Y cómo comprobamos que nosotros no podemos ser dueños de la tierra? Porque no la hicimos. ¿Ah? Porque usted se muere y ¿qué se lleva? Nada. Y dése cuenta que todas estas tierras dentro, si el Señor no viene, dentro de 100 años quizás esta tierra ya sea de quién, este lugar donde estamos, de otra persona. Dentro de 100 años pasan muchas cosas. Y eso demuestra que el único que sigue siendo dueño de todo, ¿quién es? Dios. Todos construyen casas, mansiones, edificios. Ocurre un temblor, ¿quién sigue siendo el dueño? Dios. ¿Y dónde quedó su casa? Derrumbada. ¿Quién es el dueño de la tierra? Dios. Y Él es el que decide quién vive o no vive. Y principalmente ¿en cuál tierra? En la tierra de Israel. Dios es el que manda allá. Él es el que dice. Por eso es que no han podido acabar con el pueblo y no lo van a poder hacer nunca porque Dios lo cuida. 32. No hará alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. ¿Por qué razón nosotros no debemos participar con ciertas cosas o ciertas costumbres del mundo?
Lo mismo que le dijo al pueblo de Israel, porque usted puede llegar a caer en idolatría, sirviendo a sus dioses, haciendo costumbres que no le agradan a Dios. Por eso es que es mejor no celebrar ¿qué? Ciertas fiestas. No sea que usted resulte gustándole eso y ahí peque contra Dios. Amén. Comenzamos ahora sí el 24. Éxodo 24. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. ¿Sube a dónde? Al monte. ¿Listo? Porque acuérdense que Moisés dio los 10 mandamientos y les enseñó los ¿qué? Los preceptos y ordenanzas, las demás cosas que venían con los 10 mandamientos. Entonces se lo dijo al pueblo y ya le dice Dios: listo, ya se los dijo al pueblo, ahora sube nuevamente que lo necesito. Pero Moisés solo se acercará a Jehová. Le dijo: suba con ciertas personas, ¿no? Sus hombres más de confianza, Moisés y los 70 ancianos de Israel. Y desde lejos, oiga, otra vez vuelve y les dice: desde lejos se inclinarán, no vayan a pasar ciertos límites. Bueno, pero Moisés solo se acercará a Jehová. ¿Quién era el único que podía entrar a esa gloria que iba a venir? Moisés. Y ellos no se acerquen ni suba al pueblo con él. ¿Qué pasaba si llegaban a pasar los límites? Ahí los atendían. Y Moisés vino, y mire lo que va a pasar. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Qué fue lo que les dijo Moisés en ese momento? Antes de que se subiera otra vez al monte. Dese cuenta, ¿qué fue lo que les entregó? Las leyes. Las leyes, ¿cuáles leyes? Morales. ¿Ah? Ajá, las leyes de moral y ética. ¿Cuáles son? Y la que tiene que ver con Dios. Los 10 mandamientos más los derivados de los 10 mandamientos. Acuérdense, no solo fueron los 10 mandamientos, sino la otra. Y dice, lea la otra vez del 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. Yo creo que Dios le dio una memoria muy prodigiosa a Moisés, porque para aprenderse todo eso. O la otra puede ser que tenían algo con que escribir, un papiro, no sé qué sería lo que utilizarían en ese tiempo, y pues Moisés lo escribió. También puede ser, no sabemos. Pero el hecho fue que Moisés se la recitó. ¿Y qué dijo el pueblo? Así ya vamos a hacer. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Y si lo hicieron? Ratico ya está. Y dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. ¿Sí es lo que les digo? Sí, las escribió. Se las contó y después Moisés ¿qué hizo? Escribió. Las escribió, todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. ¿Por qué es un sacrificio de paz? ¿Sé qué hizo Moisés? Ahora hizo 12 el altar y 12 columnas que representan al pueblo de Israel. Y dice que y mandó jóvenes para que hicieran sacrificios de ¿qué? De paz. ¿Por qué es un sacrificio de paz? ¿Eh? ¿Qué pasa cuando se firma un tratado de paz? Pues, Se estipulan ¿qué? Condiciones, leyes, cosas que deben hacer y que la otra parte también debe hacer. Entonces, ¿qué le acaba de entregar al pueblo? Leyes y mandamientos de lo que debe hacer. Si ellos hacen eso, van a estar en paz ¿con quién? Con Dios. Por eso dice que Cristo también nos trajo paz. ¿Por qué? Porque hizo un pacto por nosotros para que andemos ahora en paz. Ya Dios no anda airado con nosotros, sino andamos en ¿qué? En paz. Y eso también fue un pacto. ¿Sí se da cuenta? Igualito. 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y mira ahora lo que va a hacer Moisés. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre ¿sobre qué? Sobre el altar. ¿Esto con qué fin? Una parte donde la echó. en el altar. En el altar. 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Vea, haremos y obedeceremos.
Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué señal tenía la sangre ahí? Ahí está poniendo un sello, o sea, es un pacto entre Ah, ambas partes. es un pacto. La roció contra el altar, que es la parte de Dios, y contra el pueblo que está el pueblo. Exacto. En pocas palabras, selló el pacto. Cuando salieron de Egipto, ¿cómo sellaron el pacto? También Con sangre. Cuando el Señor Jesucristo murió, ¿qué hizo? Selló el nuevo pacto con su sangre. con su sangre. ¿Sí se dan cuenta? 9. Y subieron Moisés y Aarón después de que hicieron eso y sellaron el pacto. Entonces, ahora sí voy a subir a Dios para seguir recibiendo más cosas. Entonces y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron, oiga cuando iban subiendo, y vieron al Dios de Israel. ¿A quién vieron? Al Dios de Israel. ¿Cómo así que vieron? Luego no dice la palabra que nadie ha visto a Dios. Entonces, porque acá dice, y vieron al Dios de La Israel. gloria. Ah, Se iba a manifestar otra vez. exacto. Y sigamos leyendo. Y había debajo de sus pies, oiga lo que pasó. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está Sereno. sereno. Zafiro, perdón, es que zafiro. 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 Azul clarito. Era un azul, ¿cómo? ¿Usted ha visto la piedra de zafiro? Sí. Es una piedra muy hermosa, es un azul lo que dice Alejo. Bonito. Y dice que vieron debajo, oiga lo que dice, póngale cuidado. Y había debajo de los pies, debajo de sus pies, como un embaldosado de zafiro. De zafiro. Zafiro, perdón. ¿Ah? ¿Qué fue lo que vieron? Al cielo, cuando está sereno. ¿Qué significa todo eso? Primero dice que vieron a Dios. Y después dice que bajo sus pies vieron ¿qué? Como un cielo que azul. Como el zafiro. ¿Qué es esa interpretación? ¿Ah? Entonces habían puesto a pensar, ¿qué es eso? ¿Qué significa que vieron a Dios? Y un azul hermoso. ¿Qué significa todo eso? Lo mismo O sea que Dios vive en un cielo azul, azul, azul. No es como... ¿Eso es literal? No. ¿Qué creen que puede hacer? No es como lo que le pasó a Pablo. ¿Qué le pasó a Pablo? Pues dice que lo llevó hasta el tercer cielo y le mostró todas las cosas. O sea que Dios está en un lugar físico, está en un tercer cielo. No, él está en la eternidad. O sea, siempre ha estado ahí. ¿Qué significa esto? ¿No se habían puesto a pensar? Y por eso les digo, ojo porque que hay muchas interpretaciones sobre este pasaje, pero ninguno está seguro de lo que ellos vieron. Es más, ¿por qué le digo que ninguno está seguro? Porque aún Pablo, lo que dice Alejo, cuando estuvo allá, dice que no puede contar muchas cosas de lo que vio. Entonces, ¿qué fue lo que ellos percibieron? No sé, pero... Y lo que le dice, y vieron a Dios. ¿Qué significa que vieron a Dios? Y la palabra dice que nadie ha visto. Es más, el Señor Jesús lo dice, nadie ha visto a Dios. Solo yo lo conozco, dice Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que vieron? Sí que es un pasaje difícil que interpretación. Y yo les voy a decir más o menos lo que se cree, por eso le digo, pero lo vamos a traer con qué, con pasajes de qué, de la Biblia, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea lo que ellos vieron, porque realmente no hay una descripción de lo que significa esto, que fue lo que vieron ellos. Vamos a ir primero a Ezequiel 1:1. Ezequiel 1:1. Y el que diga, yo tengo la interpretación sobre eso, no sabemos, porque esas son cosas que espirituales, lo que ya entraron a ver ellos.
Ezequiel 1:1, mira lo que dice, ¿ya lo encontraron? Sí. Mira lo que dice. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Qué está diciendo Ezequiel? Él estaba en el río y de un momento a otro los cielos se abrieron. O sea, cogió el cielo y se dice, ¿cómo se abre un cielo? Como lo que le pasó a Esteban. Sí, exacto, es algo así. ¿Qué significa que el cielo se abrió? ¿Y qué significa que ellos vieron? Ahí lo está diciendo Ezequiel. Y vi visiones de Dios. ¿Qué fue cuando se abrió el cielo? Visión. ¿Vio una qué? Una visión. Entonces cuando ellos dicen que vieron a Dios, ¿a qué se refiere? También. A que iban a recibir algo de Dios. Vamos, no pierdan ahí Ezequiel, no lo pierdan, ténganlo ahí, volvámonos otra vez a Éxodo. Y miren lo que dice, no vayan a perder ahí Ezequiel. El 11. ¿Dónde? Esperen, nos saltamos. Sube a mí. El 12, miren lo que dice. Mas no... perdón, el 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré, ¿qué? Tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Qué pasó ahí ahora? Cuando dice que vieron a Dios, ¿qué significa? Visión. Que Dios iba a preparar una visión ¿para quién? Para Moisés. Le iba a entregar ahora ¿qué? Más leyes, más mandamientos y ¿qué más? Y las tablas de piedra. Por eso dice, vieron a Dios. ¿Sí me hago entender? Lo mismo que Ezequiel estaba diciendo. Se abrió el cielo. No es que se abra literalmente. Imagínese usted el cielo abriéndose. Entonces si se abriera el cielo, ¿qué veríamos? Las estrellas, pero ya las vemos. Si se da cuenta que todo es algo que no es literal, sino figurado. Ellos trataron de traer lo que están interpretando. Otra vez vayámonos a Ezequiel 1:22 ahora. Vayan a Ezequiel 1:22 y miren lo que pasó cuando se abrió el cielo. ¿Y qué fue lo que vio Ezequiel? 22. Y sobre la cabeza de los seres vivientes aparecía una expansión de manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. ¿Qué fue lo que vio ahora Ezequiel? ¿Ah? Una expansión de manera de cristal. ¿Estos qué vieron? Dicen que bajo de los pies ¿qué vieron? Un cielo Cielo. azul, cuando Moisés. ¿Y Ezequiel qué dice que ve ahora? Una expansión en manera de ¿qué? Cristal. De cristal. ¿Qué significa que en manera de cristal? Que es algo muy ¿qué? Brillante. Brillante. ¿Y eso qué quiere decir ahora? ¿Ah? Ahora vayamos al 8.1. Ezequiel 8.1. Otra vez Ezequiel. En el 6.º año, en el mes 6.º, a los 5 días del mes, aconteció que yo estaba sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. ¿Y ahora esto qué significa? O sea, que Dios mandó su mano y le hizo así a Ezequiel. Otra vez visión. ¿Ah? ¿Qué significa que la mano... Es como ellos lo explican. O sea, ellos dicen, o sea, como si Dios le hubiera tocado, pero está queriendo decir que tuvo una visión de Dios. Ah, muy bien. ¿Qué significa que el cielo, o sea, que vieron como un cielo azul sereno? ¿Qué significa que vieron a Dios? Que viene de parte de Él. Exacto. En pocas palabras están entrando en ¿qué? En profecía. Pero vean lo que dice aquí algo magnífico, que sobre Ezequiel vino la mano de Jehová. ¿Pero para qué viene la mano de Jehová? Para mostrarle. Como hacen hoy, recibe la unción, ¿sí? No. Lo acaba de decir Alejo, ¿para qué? Para mostrarle una visión. Vayamos al 10, Ezequiel 10, 1, 2, ahora qué dice.
ahí estaba todavía Ezequiel en la visión. Y mire lo que dice. Miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de ¿qué? Óigalo. Vio lo mismo que vieron que Moisés. Que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. ¿Cómo es el zafiro? Azul, un azul hermoso, ¿no? ¿Qué es eso? Vayamos ahora a Números 15, 38 al 41. Números 15, 38 al 41. Números 38. Números 15. Ah, 15. Números capítulo 15, versículo 37, comencemos. Y acá viene otra cosa más curiosa. ¿Ya estamos ahí? Sí. Miren lo que dice el 37. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja que de los bordes un cordón azul. ¿Se ha visto que los judíos utilizan todavía el talit? Ellos lo llaman, ¿no? Sí. Es un manto que nosotros lo llamamos el manto de Jesús cuando la mujer de flujo de sangre le toca y se tocó el borde de su manto. El borde de su manto es esto que está diciendo: por sus generaciones, y ponga en cada franja de los bordos un color, un bordón de ¿qué? Azul. ¿Y qué significa ese azul? Vayan al 39 y miren lo que dice: y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de ¿qué? De todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. ¿Qué significa el bordón azul? ¿De color azul? Son 10 por cada franja. Exacto. ¿Qué significa? En cada franja. ¿Para que qué? Cuando ellos vean eso, ¿qué se acuerdan? De De los los mandamientos. mandamientos. ¿Y qué iba a recibir Moisés cuando subió allá? ¿Qué leímos en el 12? Los mandamientos. Los mandamientos. En pocas palabras, cuando ellos dicen que vieron a Dios, están hablando que, ¿por qué ellos dicen que vieron a Dios? Porque iban a recibir ¿qué? Una revelación, si se puede llamar. Porque iban a recibir ¿qué? Leyes y mandamientos. Por eso es que dice que Dios estaba ahí, pero no es que lo hayan ¿qué? Visto, sino que lo dicen así para darse a entender que ahí estuvieron ¿con quién? Con Dios. Listo. ¿Sí quedó claro eso o no? O más o menos. ¿Ah? Quedan con la duda, ¿cierto? Pues van a seguir con la duda. ¿Sabe por qué? Porque lo que le digo, esto es un pasaje de ¿qué? Interpretación difícil. Es lo que se cree. ¿Qué significa que vieron a Dios? Que Dios estaba ahí y que iban a recibir algo de ¿qué? De Dios. ¿Y qué iban a recibir? Ahora sí, sigamos. 11. Mire lo que dice el 11, ahora lo que viene. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Ahora explíqueme este pasaje. Dios los llama. ¿A quién llamó? A Moisés. A Aarón, a Abiú y a... ¿Y quién más? Ahí falta alguien. Faltan algunos. Y Nadab, y los 70 ancianos. Ah, muy bien. Y ahora le dice, ¡ey! Mira lo que dice el 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. ¿Quiénes eran los príncipes? Los ancianos. Los ancianos. Ahora, ¿qué significa eso? Que no extendió su mano. ¿O fue que a Dios no le gustó algo? Y estos, como no extendió Dios su mano sobre ellos, ¿ahora qué dicen? Me voy a sentar ¿a qué? A comer. Imagínense, después de usted ver a Dios, supuestamente,
se sienta a comer. Imagínense que usted venga acá a la iglesia y estaban predicando la palabra y se pongan a comer, hay papas. ¿Usted qué cara haría? Que usted vea a unas personas allá con una olla comiendo. Pero la pregunta más importante no es tanto. Dice que no extendió su mano sobre ellos. ¿Qué significa eso? Que se acercaron más. ¿Ah? Se acercaron más al. Donde Dios les dijo que no se acercaran. Exacto, eso es lo que significa. Primero, que Dios les está diciendo, hey, espere, ustedes no. Pero ¿qué significa que su mano no se extiende sobre ellos? No los castigó por haberse pasado un poquito más. O sea, es que Dios les había dicho antes que no se pasaran. Alejo está haciendo una interpretación que hacen los judíos. Los judíos dicen que supuestamente ellos llegaron a un lugar, pasaron los límites y por eso captaron más de Dios. Y Dios que les había dicho, hey, hasta cierto lugar ustedes llegan y de ahí para allá ya se viene solo ¿quién? Moisés. Y debido a que se pasaron un poquito, pero ¿por qué Dios no los castiga entonces? Porque el que se pasaba los límites tenía castigo. Entonces, ¿por qué Dios no los castigó? Esa es la interpretación que dan también los judíos. Pero yo descubrí algo asombroso con el libro de Ezequiel. Vamos a ir otra vez a Ezequiel 1. Ezequiel capítulo 1 del 3 al 4. Ezequiel 1, capítulo 1, del versículo 3 al 4. Mire lo que dice. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y sobre los anteriores, ¿qué dijo? No extendió su mano Dios. O sea, no hizo así. Recibe la unción. No, mentiras. ¿Qué significa que Jehová extendió su mano? Vea lo que dice el 4. Y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía un bronce refulgente y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Tan pronto Dios extendió la mano sobre Ezequiel, ¿qué pasó? Visión. Comenzó a tener visión. O sea que se la dio Moisés la visión. Exacto. Es decir, los príncipes de Israel no iban a poder percibir lo que Moisés iba a percibir de acá en adelante. Por eso dice, y Jehová no extendió ¿qué? Su mano. Pero acuérdense que uno no puede hacer doctrina con un solo versículo. Ustedes sí sabían eso, ¿no? Con un solo versículo usted no puede formar doctrina porque puede llevar un error. Puede ser un acontecimiento que ocurrió una vez y ahí. Vamos a ver, ¿qué más dice la palabra? Vayamos ahora a Ezequiel 8, 1, 2. Ezequiel capítulo 8, versículo 1, 2. Desde el 1. Ajá. Ezequiel capítulo 8, versículo del 1 y 2. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos ahí? Mire lo que dice. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que yo estaba sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová. ¿Qué significa que Jehová extiende su mano sobre nosotros? 2. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente, y aquella figura extendió la mano y me tomó por la quedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. ¿Tienen alguna duda más? Cuando dice que Dios extiende su mano, ¿qué significa? No es literal. Es que Dios te va a llevar a una ¿qué? A una visión, a una revelación. Por eso no la extendió sobre los hijos de Israel. Y mire qué pasa cuando Moisés extiende Jehová su mano sobre Moisés. Volvamos a Éxodo 24, capítulo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿qué hizo ahí? Extendió su mano.
comenzó a tener Moisés, ¿qué? Visión, revelación. Y dice, sube a mí al monte y espera allá. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar cuando subas allá? Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito, ¿para qué? Para enseñarles. ¿Cuál era la visión que iba a tener Moisés? Que iba a subir al monte. Sí, ¿y qué iba a pasar en el monte? Le iba a dar las leyes. Les iba a dar las leyes, los mandamientos, es decir, entraba en contacto con Dios. Por eso es que dice, y Moisés hablaba cara a cara. Pero entonces usted lo toma y dice, ay, Moisés vio la cara de Dios. No, ahí está hablando que Moisés estaba hablando con Dios. Estaba recibiendo de Dios. Eso es lo que quiere decir. No se puede tomar como literal. Por eso le digo, estos versículos son ¿qué? Complicados. 13. Y se levantó Moisés, ¿con quién? Con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y cuando dice que subió al monte de Dios, ¿qué significa? Vamos a ver. Y dijo a los ancianos, esperanos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. ¿Quiénes eran los que iban a estar responsables del pueblo de Israel? Aarón y Hur. Exacto. Ellos iban a estar pendientes del pueblo de Israel con los 70 ancianos de Israel. ¿Para qué razón? Para que estuvieran pendientes de todo lo que el pueblo necesitara, en los asuntos que fuera. Mientras que Moisés, ¿cuántos días iba a estar? 40 días. ¿En dónde? En el monte de Dios. ¿Y qué iba a recibir Moisés entonces? Leyes, mandamientos y las 2 tablas de ¿qué? De piedra. 15. Entonces Moisés subió al monte y mire qué pasó cuando subió al monte. Y una nube cubrió al monte. Y esto lo vimos hace 8 días, ¿no? ¿Qué significa la nube? Porque dice, Moisés subió al monte y de un momento a otro subió al monte y el monte se cubrió con una nube. Protección. ¿Qué significa la nube? Protección para Moisés. ¿Para Moisés? ¿Ah? ¿Esta nube se aparece varias veces o solo esta es la única vez? Varias. Ajá. ¿Aparece qué? Varias veces. Vamos a ir. Bueno, pero antes de ir a esos versículos vayamos al 16 y mire lo que dice. Tan pronto la nube apareció, mire lo que parece, y la gloria de Jehová se reposó sobre el monte de Sinaí. ¿Y cómo es la gloria de Jehová? Algo que va a hacer él. Y mire lo que dice. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. ¿Qué es todo esto? Vamos a ver. Vamos a primero tratar la nube. Éxodo 40, 34, 38. Éxodo 40, 34, 38. Mira lo que pasó cuando hicieron el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Qué pasa con esta nube? ¿Por qué viene la nube? Porque, o sea, no es que Dios descienda ahí, sino que está aceptando ese es su espacio. Para que no les resplandezca su gloria al pueblo. O sea, ¿Y cómo es la gloria del pueblo? No, o sea, la gloria de Dios, o sea, los está protegiendo. ¿De qué los protege? De su propia presencia. Oiga lo que dice. Antes de que venga la gloria de Dios, viene una nube. Y Alejo lo está diciendo. ¿Qué es lo que pasa que hace esta nube? Sigan leyendo ahí en Éxodo 40, 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba.
Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová está de día sobre el tabernáculo y el fuego está de la noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel en todas las jornadas. Ni siquiera Moisés, cuando se hizo el tabernáculo, pudo entrar en esa nube. Vayamos a Deuteronomio 4, capítulo 4, versículo 10 al 14. ¿Qué, Alejo? Díganos. Esa nube también, bueno, la nube también bajó cuando Salomón hizo el templo. Ajá. Pero entonces, ¿qué es lo que baja ahí? Es la pregunta. Y esa nube es tan importante que lo que dice Alejo, nadie puede traspasar esa nube, porque el que la traspase, y acuérdese lo que le decía al pueblo, ojo, no vayan a pasar los límites, porque si usted lo pasa, ¿qué es lo que desciende? Deuteronomio 4, del 10 al 14, mire lo que dice. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán ¿a quién? A sus hijos, y os acercasteis y os pusiste al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura que vistes. ¿Hasta dónde dijimos? Hasta el 14, ¿cierto? Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieses por obra en la tierra de la cual pasáis a tomar posesión de ella. O sea, no solo descendió fuego, ¿qué más descendió? Una nube. ¿Y usted qué ve dentro de una nube? Cuando el avión se mete en una nube, ¿qué pasa? ¿Usted qué ve? Nada. ¿Y qué acaba de decir Dios? A excepción de usted haber escuchado una voz, No viste nada. no viste nada. O sea que la nube no permite ver. Pero oiga lo que dice. Cuando subió Moisés con los 70 ancianos de Israel, vieron a Dios. ¿Ah? Vayamos ahora a Deuteronomio 5, 22, 24. Vamos a ver qué es esa nube. ¿Y sabe qué es lo más chistoso? Que hoy hombres ven a Dios supuestamente, pero no desciende la nube. Es algo raro, ¿no? Como que esas visiones son mentiras, supuestamente de que vieron a Dios, ¿no? Es como mentiroso, porque vea. 5:22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, y de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad. ¿Qué ven en usted en la nube? Dice oscuridad, usted no ve nada. A gran voz. Y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me las dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de ¿dónde? De las tinieblas. ¿Por qué dice que son tinieblas? Oscuridad. Porque no se ve nada, simplemente. Y vistes al monte que ardía en fuego. ¿Qué era lo único que podían ver dentro de la nube? Como un fuego, era lo único. O sea, veían la nube, pero algo prendido allá adentro, es lo que quiere decir. Vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? La gloria de Dios. ¿Y si vieron algo? ¿Qué dice el versículo? Nada. ¿Pero por qué ellos dicen que vieron la gloria? Porque vieron ese humo y ese fuego y todo, y la voz de Dios. Y su grandeza. ¿Qué fue lo que vieron realmente? Pues que el fuego ardía y no se consumía nada. Y hemos oído, oiga lo que va a decir, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste vive. Pero ¿por qué todavía puede vivir cuando el Dios habla? Por la nube que protege la gran presencia de Dios. Entonces, ¿qué vieron? Porque ellos dicen que vieron la gloria. Pues todo eso magnífico que estaba pasando, que no había visto. Ajá. Se puede decir que es la manifestación de qué, como Dios se manifiesta. Pero lo más importante cuando ellos hablan de su gloria
es que percibieron la voz de Dios. ¿Y qué fue lo que percibieron? Sus mandamientos. Pero esto no queda claro, ¿sí o no? Te sigue uno perdido. Primera de Reyes 8, del 10 al 12. Primera de Reyes. Y dése cuenta que nosotros pasamos estos versículos y los tomamos muy, ¿qué? Literales. Y los damos por entendido. No, es que bajo una nube y fuego y ya Dios habló. No. Eso no es cualquier cosa. Primera de Reyes 8, del 10 al 12. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llegó a la casa de Jehová. Ahora sí lo que dijo Alejo. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. O sea, la nube los va sacando. Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. O sea que Dios sí habita en la oscuridad. Luego Dios no habita en la luz. Sí, pero Porque la gloria, ¿dónde se encontraba? Dentro de la nube. Es decir, si un día Dios bajara acá, primero viene una nube para protegernos. ¿Pero de qué nos protege? Y dése cuenta, dice, si usted llega a estar delante de la presencia, o sea, lo que es la gran presencia, lo que es presencia de Dios, decían ellos, nos mata. es que por eso dice la bienaventuranza que solo los de limpio corazón verán a Dios. O sea, bueno, Tiene que estar puro. Cristo es el único que no puede. Exacto. Pero esto no sigue quedando claro, ¿sí o no? Por eso el que diga, es que yo hablé con Dios, usted dígale, venga, si usted habló con Dios, cuénteme una cosa, ¿qué pasó? Cuénteme todo lo que pasó. El primero tiene que comenzar, cuando yo fui a hablar con Dios, bajó una nube y vi que su gloria descendió y la mano de Jehová se extendió sobre mí. Si no dice eso, ¿qué pasa? Mentiroso. Y habló con Dios. Cuando Cristo venga, dice que viene hasta las nubes. Ajá. Job 38:1, miren lo que dice. Entonces respondió a Job desde un ¿qué? Torbellino. ¿A qué se puede parecer un torbellino? Sí, es. Nubes. No es una nube, lógicamente, son vientos, ¿no? Sí, es un Pero ¿por qué vino un torbellino? Lo mismo. Desciende la gloria de Dios. Pero no, esto peor, Job ahora sí nos dejó porque ahora vino en un torbellino. O sea, vino a hacer desastres. ¿Qué hacen los torbellinos? Desastres. 46 también está. ¿Sí? ¿Qué dice el 46? Job 46, ¿qué dice? ¿Igual? Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo. Imagínense. Y muchos hoy hablan con Dios. Listo. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, ¿se parece a lo de Moisés? Sí. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto los discípulos, ¿qué pasó? Se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces a Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. O sea que ahí que se manifestó también la gloria de Dios. ¿Y en dónde habla Dios? ¿En medio de qué? De la nube. Entonces por eso les digo, si alguien le dice, yo hablé con Dios, dígale, y cuénteme qué pasó en ese momento. Si no le habla nada de la nube, mentiroso. Lucas 9, 34, 35. Miren lo que dice, mientras él decía esto, vi una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Igual que el pueblo de Israel, ¿no? Y vino una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos cayeron por aquellos días, no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Ahora sí, entonces, ¿qué hay dentro de la nube?
¿Qué ve usted en una nube? Nada. ¿Para qué es la nube? Para no ver nada. Exacto. ¿Ya entienden cuál es la razón de que Dios se aparezca en una nube? Para que usted no vea nada. ¿Con qué razón Dios no permite que usted vea nada? La idolatría. Para que usted no vaya a hacer idolatría. ¿Ya entendimos por qué Dios tiene que aparecerse así? Porque si usted llega a ver un poquito, usted de una vez, mire, Dios es así. Y de una vez cogen, hacen la imagen y comienzan a idolatrar la imagen. Esa es la razón de la nube. ¿Qué va a ver usted en la nube? Nada. Simplemente lo que usted va a ¿qué? A escuchar la voz de Dios. ¿No más? Sencillo. Y por eso dice, y descendió la gloria de Jehová. ¿Qué significa que descendió la gloria de Jehová? Que Dios iba a hablar. Y nosotros nos complicamos, ¿sí, no? Pensando, ¿qué había? Pues si usted en una nube no ve nada, ¿qué quiere ver? A ver, ¿era fácil? No, no era fácil. Era fácil, porque en una nube no se ve nada, ya simplemente. Simplemente cuando hablan que la gloria estaba ahí, era porque Dios iba a hablar. Eso es lo que significa. Ahora sí, volvamos a Éxodo 24. 24:16 ahora. Y la gloria, miren lo que pasó sobre la nube. ¿Cómo? ¿Cómo, Mauricio? En los azul eran los mandamientos. Exacto. ¿Qué significa el azul, Zafiro? Los mandamientos que Moisés le iba a entregar. ¿Qué significa que extendió su mano? Era la persona que Dios le iba a entregar. ¿Qué? ¿La visión o los mandamientos? Eso es lo que significa. Ya resolvimos todas las preguntas, ¿sí se dan cuenta? 16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí. ¿Qué significa que la gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí? Que Dios iba a ¿qué? A hablar. Y la nube lo cubrió, ¿por qué? Por 6 días. ¿A quién cubrió? Sí, el monte. Y el séptimo día llamó a Moisés de en medio. ¿Qué cubrió la nube? La gloria de Jehová. O sea, la nube estuvo por ¿cuántos días? Dice que la nube descendió y ahí descendió la gloria. Y estuvo la nube, ¿cuánto estuvo ese tiempo? 6 días. ¿Pero quién estuvo por 6 días fuera de la nube? Moisés. Moisés. ¿Y por qué Moisés tuvo que estar 6 días por fuera? ¿Ah? Tiene que ver algo con la creación. Miren lo que dice. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. O sea, cuando se cumplió el séptimo día, mire, esto es una simbología también, lo que dice Alejo. Tiene que ver con lo de los 6 días de la creación y el séptimo descansó. Acuérdense que el séptimo, ¿para qué nosotros dedicamos el séptimo día? Para Dios. Para Dios. ¿Para qué razón? Para escuchar su palabra. O sea, Moisés estuvo 6 días preparándose, y al séptimo día Dios le dijo, ya estás listo, ven acá que te voy a hablar. Por eso es que venimos el séptimo día a la iglesia, a escuchar ¿qué? Hacemos lo mismo. ¿Sí se dan cuenta? Vamos a ver qué dice. No, sigamos en el 17. Y la apariencia, vea lo que va a decir. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Ni siquiera dice que Dios dice la apariencia de la Oiga, gloria. ¿quién vieron eso? Exacto, la apariencia, muy bien, usted lo está diciendo, no está diciendo que era un fuego, la apariencia. Pero ¿quién estaba viendo ese fuego? Pueblo. El pueblo. ¿Y Moisés entonces qué veía? Ellos veían a lo lejos pues fuego, o sea, algo que estaba prendido. Pero Moisés qué veía. Moisés sí no vio nada. ¿Pero por qué no veía nada? Porque es una nube. Vamos a ver. Vamos a ir a Apocalipsis 1:14, ¿qué dice? Desde el 13 mejor. Mira lo que dice. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. ¿Qué vio Juan? La gloria de Dios. ¿Pero esto es literal? No, porque es lo que vio Juan. Él lo está describiendo de esa manera. ¿Es algo literal? O sea, ¿él vio a Jesús así? No. ¿O qué fue lo que vio? Acuérdese que Apocalipsis es un libro de ¿qué?
¿Se puede tomar todo el libro literal? No. No, acuérdense que acá hay mucha simbología. Sí. Acuérdense que cuando habla que sus ojos son como ¿qué? Como fuego. Como fuego, ¿qué significa? Juicio. Sí. ¿Sí se da cuenta? Por eso no podemos tomar todo literal. Vayamos ahora a Ezequiel 1, 27 y 28. Ezequiel fue el que tuvo más cosas, revelaciones. Ese es chévere. Lo llevó al pasado para mostrarle lo que está y otra vez después lo llevó al futuro. Exacto. Ezequiel 1, 27, 28. Mire otra vez. Por eso es que el que lee esto sin estudiarlo bien se vuelve loco y comienza a sacar doctrinas donde ¿qué? No hay. Se vuelven locos. Y hay gente que todavía cree que Dios tiene cuerpo, tiene manos, tiene pies. Hay gente que lo cree. Ezequiel 1, 27, 28, mire. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Dese cuenta que está diciendo, vi como algo, no está diciendo que lo está asegurando. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes del día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces, ¿qué fue lo que vio Ezequiel ahí? ¿Todo eso es qué? Simbología. Es que sí, toca eso, pero como lo vieron ellos, ya no. Exacto. Mateo 17, del 1 al 7. Uy, ahora el Nuevo Testamento. Sí, hay que en Antiguo y Nuevo Testamento para que no nos quedemos solo en un lado. 17 qué? Del 1 al 7. ¿Ya estamos ahí? 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte muy alto. Igual, vea, si él los llevó a un monte, como Moisés, se fueron al monte. Y se transfiguró delante de ellos. Jesús se transfiguró. Y resplandeció su rostro como el sol. ¿Qué significa esto? Que Jesús anda en luz, ¿no? Ya no lo podían, Ajá. podían ver por la luz. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué significa? O sea, Jesús tiene vestidos. Si se transfiguró, ¿qué significa? Y sus vestidos se volvieron blancos. ¿Qué significa? La santidad que hay en él. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo: Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ya sabemos por qué lo dijeron, ¿no? Porque dijeron, esto estaba como muy largo, ya tenemos sueño, acostémonos. Se parece a los 70 ancianos de Israel. ¿Qué hicieron? ¿Vieron a Dios y qué hicieron? Se pusieron a comer. Dese cuenta, mientras Jesús estaba en lo espiritual y Moisés en lo espiritual, los otros ¿en qué estaban? En lo material. 5. Mientras él aún hablaba, una luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, igual que el pueblo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo: levantaos y no temáis. ¿Qué les dijo Moisés al pueblo cuando Dios les estaba hablando? No teman, Dios vino para probarlos. Miren que toda esta escena es muy parecida. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron. Oiga, ¿qué vio el pueblo? ¿Qué vio Moisés? Nada. ¿Y qué vieron los discípulos? A nadie vieron sino a Jesús solo. Pero porque Jesús otra vez estaba como ¿qué? Como humano. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo hombre resucite de los muertos. Ahí cuando dicen que no se encontraba el cuerpo de Moisés, pues ya apareció ahí otra vez. Ajá. Después cuando se muere. Pero acuérdense que esto lo vieron en ¿qué? En visión, ¿no? Éxodo 24, 18. Y mire, y entró Moisés en medio de la nube. ¿Qué hizo Dios? Lo llamó. O sea que Moisés estuvo por un tiempo fuera ¿de qué? De la nube. ¿Y qué veía? Nada. Ahora entró. Vamos a ver qué va a ver Moisés ahora dentro del nube. Y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches.
Vayamos a Éxodo 33, del 9 al 11. Éxodo 33, del 9 al 11. ¿Ya estamos ahí? Sí. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía. ¿Qué pasaba en el tabernáculo? Descendía una nube, ¿no? Descendía una nube y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. ¿Qué viene siendo el tabernáculo? El monte. El tabernáculo viene siendo la representación de lo que pasó en el monte de Sinaí. ¿Por qué? Qué chévere uno haberse podido quedar toda la vida en el monte de Sinaí hablando con Dios. Pero como Dios les dijo, no, ustedes acá no se me van a quedar, ustedes tienen que estar, ¿en dónde? En tierra de Israel. Entonces, ¿qué hacemos para conmemorar este día? Hagamos un tabernáculo y que la gloria de Dios siempre esté con ustedes. La casa portátil. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Y Jehová hablaba con Moisés 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Dese cuenta, cuando está la presencia de Dios, nadie se puede sostener. ¿Qué pasa? Adoran a Dios. Y dicen, acá está la gloria de Dios, y todo el mundo. 11. Y hablaba Jehová a Moisés. ¿Qué dice? ¿Qué significa que hablaba Moisés, Jehová con Moisés cara a cara? Ya sabemos. Que era el único que puede estar más cerca de Sí. Dios. ¿Y qué? Representa que Moisés era el único que podía hablar con Dios. Eso es lo que significa. Cuando dice que cara a cara, es que Moisés hablaba con Dios. No es otra cosa. No es que Moisés vio cara a cara, No, sino fue la forma como ellos nos representaban. Era tan cercana la relación de Dios con Moisés que era como si usted estuviera cara a cara, como así como yo estoy hablando en este momento con ustedes. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Sí se da cuenta? Está haciendo una comparación, no era que viera la cara. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahora vayamos al 34:5, a ver qué dice. Éxodo 34:5. Mire lo que dice. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Ahora, ¿quién me puede explicar qué es proclamando el nombre de Jehová? ¿Qué es proclamando el nombre de Jehová? Ahora, ¿quién me puede decir esto? Es decir, Moisés comenzó a decir, Jehová, 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 Jehová. Comenzó a contarle a todo el mundo, Jehová, Jehová, estoy con Jehová, ¿sí? Mire lo que va a decir más adelante. Y pasando Jehová por delante de él, ahora Jehová pasó. ¿Sí se acuerda cuál es este? Después cuando vuelve otra vez por, ¿Ah? por las tablas. Sí. ¿Se acuerda qué le pide Moisés a Dios? Señor, yo quiero ver tu gloria. Es decir, que lo que estamos viendo anteriormente, ¿qué vio Moisés? Nada. ¿Les queda más claro qué vio Moisés? Nada. ¿Seguro que no vio nada? Vamos a ver. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Quién pasó por delante de Moisés? Vamos a ver qué es el proclamar a Jehová. ¿Qué fue lo que vio Moisés? Mire lo que dice. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza al suelo y adoró. ¿Qué fue lo que vio? Porque dice que vio que Jehová pasó por delante de él. ¿Qué fue lo que vio? Una voz, escuchó la voz de Dios. Exacto. Lo que alcanzó a percibir fueron ¿qué? Los atributos de Dios. Por eso dice Jehová, Jehová, fuerte, ¿qué dice? Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira
y grande en misericordia y verdad. ¿Qué percibió? Atributos, no más, pero no vio nada. Es decir, percibió, vio, visión, mejor dicho. ¿Y qué percibió cuando Moisés entró a la nube entonces? Ahora sí. Si ustedes siguen leyendo, comienza Dios a hablarle o a mostrarle cómo va a ser que el tabernáculo. O sea, no solo le entregó más leyes, más mandamientos, le comenzó a entregar diseños del tabernáculo. Y acuérdense que el tabernáculo, dicen que ese tabernáculo era como el que está en el cielo. Y esa es otra interpretación que toca resolver. Por último, vayamos a Mateo 17:5. Mateo 17:5. Sí. Dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a quien tengo complacencia. Es decir, que cuando Moisés entró a la nube, fue a escuchar o a percibir lo que Dios le estaba hablando. Le estaba entregando. ¿Qué le estaba entregando? Leyes, mandamientos y los diseños ¿de qué? Del tabernáculo. Eso fue lo que vio. ¿Pero lo vio? No. Lo escuchó o lo percibió, como usted lo quiera llamar. Sino que ahí la palabra utiliza ¿qué? Vieron. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Y hasta ahí dejamos porque no se alcanza. Porque después viene lo del tabernáculo, y el tabernáculo tiene algo curioso, ¿no? Acá les dejo una duda. Si Dios prohibió hacer imágenes, ¿por qué mandó a hacer ángeles en el tabernáculo? Son querubines. Querubines, exacto. Si Dios dice, no se hagan imagen de nada de lo que está en el cielo, en la tierra, después le dice a Moisés cuando está en el tabernáculo: haga unos ángeles y hagas un tabernáculo. ¿Amén? ¿Aprendimos? Entonces, si alguien les dice: Dios me habló anoche, ¿qué le tiene que decir usted? ¿Cómo fue que lo vio? ¿Ah? Acuérdese, cuando viene la gloria de Jehová, primero desciende la nube. Esa nube no deja que nosotros entremos. Y en medio de la nube, ¿qué comienza a salir? La voz de Dios. Y si usted es una persona que está muy elevada, estilo Moisés o Jesús, usted puede entrar a la nube. Pero ¿con qué razón entra a la nube? Acuérdese, extendió su mano. ¿Para qué? Para comenzar a recibir profecía, o visiones, o palabras. Eso es lo que va. Cuando usted entra a la nube, acuérdese, no ve nada, solo comienza ¿a qué? A recibir. ¿Amén? O Pablo. Sí, Pablo fue otro que también tuvo. Y Juan también, porque Juan también con el Apocalipsis. Y Pedro también acaso entró, porque en la transfiguración entró con... Y también tuvo una visión, acuérdese, la visión cuando desciende que... Tela. Ajá. ¿Sí se da cuenta? Y también dése cuenta que Pablo, cuando se le presentó Jesús, hubo un brillo y ¡fum! Lo botó. Quedó ciego. ¿Qué vio Pablo? Nada, porque está resplandor. Un flachazo en los ojos. Pero me encanta porque es que ahorita hay videos que dicen: no, es que Jesús estaba en la tarima y allá estaba que danzaba. Y uno ve el video y no ve nada. Ya tienen herramientas, ¿no? Ya tienen herramientas para defender si realmente hablan o no hablan con Dios. ¿Amén? ¿Quedó claro? ¿Preguntas, dudas? ¿Quejas? ¿Reclamos? ¿Amén?